Buenos de inicio, Aguascalientes. Tengan todos un buen día. Esperamos eh, vernos cada vez más frecuentemente y también esperamos que todos se encuentren bien en cada uno de sus hogares. Están continuamente en nuestras oraciones y esperamos, como decía, vernos cada vez más frecuentemente. Hermanos, vamos a seguir entonces con el estudio del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta que nos concierne el día de hoy es la pregunta 21, pero para eso a mí me gustaría comenzar eh, repitiendo la pregunta 20, que tiene mucha relación con esta pregunta 21. La pregunta 20 dice así: ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? La respuesta que estudiamos, los fundamentos de esta respuesta, dice así: Dios, en su propia soberana voluntad, habiendo elegido desde la eternidad a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria e introducirles en un estado de salvación por medio de un redentor. Y esto es lo que ahora concierne a la siguiente pregunta. Esto último de la respuesta a la pregunta 20 dice por medio de un redentor. Sin embargo, no especifica esta respuesta quién es ese redentor. Y justo entonces la pregunta 21 dice así: ¿quién es el redentor de los elegidos de Dios? Y la respuesta que da el catecismo dice: el único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre, y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Entonces, ahora trataremos de ver algunos textos que muestran esta respuesta, cómo se armó esta respuesta, pero que pues desde el principio nos indican de Jesucristo como Redentor. Y entonces, pues vamos a empezar con algunos textos. Nuevamente, pues esto no es exhaustivo, es decir, los textos que proponemos aquí para cimentar esta respuesta no son los únicos, sino hay más, ¿no? Entonces, uno de los primeros a los que podemos recurrir es a Primera de Timoteo 2:5, que dice así. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que esto muestra lo que mencionábamos ya en ocasiones anteriores: el Redentor y Salvador, no solo eh, eh, como, como en el marco estricto de lo religioso, sino como un reenlace entre la relación perdida por el pecado entre Dios y los hombres. Aquí la palabra que usa es mediador, una persona que puede vincular dos cosas que sabemos por las preguntas anteriores, de otra forma sería imposible. Lo repito, Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que ni las buenas obras, ni ninguna otra persona, ni ninguna otra autoridad creemos que que tenga la capacidad de mediar, sino Jesucristo. Y además termina diciendo Jesucristo hombre. En un momento más detallaremos un poco acerca de esto, pero a mí me gustaría seguir con más textos que apuntan a
a Jesucristo como Salvador, como este elegido para, para redimir y para redirigir y para revincular a, a la creación, nosotros por supuesto también, con su Creador. Hechos 4 es nosotros lo vimos en alguno de los sermones que dio el pastor. Esto, híjole, no recuerdo hace cuánto, pero recordemos que ha habido un intento de estudio sistemático del libro de Hechos, y entonces en algún momento ya habíamos escuchado acerca de este texto en particular, de Hechos 4, pero quisiera enfocar la atención en el verso 11 y 12, que por supuesto la charla de Pedro ante el concilio es un pasaje que tiene mucho por estudiar, pero me gustaría enfocarme en los versos 11 y 12 de Hechos 4, que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Se está refiriendo a Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que otra vez esto apunta a que no hay otro, ni siquiera creemos que haya algún tipo de potestad, algún tipo de autoridad de María o algún otro, ni siquiera Pedro. Creemos solo que hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este no es más que Jesús. También en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 10, Hechos capítulo 10, que también ya lo hemos estudiado, se ha predicado, y es este texto que muestra a Pedro con el centurión. Dice el 43, de este, y cuando leemos de este, pues se está refiriendo a Jesús también. Dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y seguramente en estos primeros años de la Iglesia Apostólica, pues una de las cosas que se buscaba clarificar y hacer entender es justamente que Jesucristo era el Mesías, que ya no había que esperar, y que todo este testimonio amplio de evidencias claras en los profetas, en los salmos, indicaban justamente a este hombre. Lo repito, Hechos 10:43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Por su nombre. Él es quien tiene la autoridad, y él es quien por su sacrificio en la cruz recibimos el perdón de estos pecados. Ahora quisiera que fuéramos a un texto también bastante conocido, que es Juan 1:1, solo para también sustentar el hecho de que la respuesta de la pregunta 21 menciona que Jesucristo es Hijo eterno de Dios. Y uno de los pasajes que
mejor abordan esto, pues es justamente Juan 1, del 1 al 5. Voy a leerlo, dice así, Juan 1, del 1 al 5, es un texto bastante conocido. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este texto es claro que pone a Jesucristo no como un hombre cualquiera, sino con un apego a Dios mismo muy, muy íntimo, muy cercano, con Dios. Era Dios. Y aunque, nuevamente hermanos, aunque podríamos tomar mucho más tiempo para estudiar más de esto, vamos a tratar de seguir con la respuesta, y ojalá que en algún momento podamos discutir más cosas, como cómo profundizar, por ejemplo, en este pasaje. Pero ahora quisiera que fuéramos a también Juan 1:14, ahí mismo, que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces, pues aquí vemos no solamente esta característica divina de Jesucristo, sino también esta característica humana y de habitar entre nosotros, que es exactamente lo que dice la respuesta de la pregunta 21. Y ahora, más o menos para cerrar esta parte, quisiera que fuéramos a Gálatas 4:4. Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Otra vez vemos que la Escritura menciona un plan desde la posteridad, y que tenía que cumplirse en su tiempo, y con Jesucristo hombre. Voy a repetir entonces esta parte de la respuesta, que dice: quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre. Estos tres textos que acabamos de leer, pues efectivamente dan testimonio de esto que dice la respuesta. Y ahora quisiera que fuéramos a Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y aquí lo que vale la pena enfatizar es que según la carne, pues lo debemos de entender con esta naturaleza humana, que fue efectivamente hombre, que padeció las cosas que nosotros padecemos, que no es de ninguna forma, o no fue de ninguna forma una aparición o una especie de fantasma, como en algún momento durante la historia ha creído gente. No, sino que se tenía que cumplir que fuera hombre como nosotros.
Y también esto lo podemos encontrar en Colosenses 2:9. Colosenses 2:9 dice así: porque en Él, otra vez está hablando de Jesucristo, habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Lo repito, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También debemos de entender este texto, este fragmento de esta carta, pues apegada a su propio contexto, apegada a las propias escrituras. ¿Y por qué digo esto? Porque si leyéramos esto desde alguna perspectiva del New Age, por ejemplo, tal vez entenderíamos corporalmente como solo físicamente, y tal vez entenderíamos deidad como una fuerza eterna pero sin personalidad, eh, como esta fuerza en la que creían los griegos del destino del cual uno no puede escapar. Pero bueno, no podemos entender eso así, tenemos que entenderlo justo como las escrituras, como en la generalidad de las escrituras se conceptualiza esto. Entonces, corporalmente debemos de entenderlo como íntegramente, ¿no? Ya hemos hablado en algunas otras oportunidades que desde la perspectiva, desde la cosmovisión judía, desde el lenguaje hebreo, pues cuerpo a veces significa incluso vida en general, es algo que se entiende como algo integral. Entonces, eh, corporalmente se debe entender como íntegramente. Y deidad, pues se debe de entender como este Dios trino y uno del cual hablan las escrituras, y no un Dios sin personalidad eh, como un destino irremediable. No es así. Deidad la debemos de entender justamente como el Dios de las escrituras. Entonces, lo que dice aquí es, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo es efectivamente Dios. Y quisiera ir cerrando con Hechos 13:8. Hechos 13:8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lo repito, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y esto tal vez lo entendemos bien en este contexto histórico, pero seguramente que también cuando se escribió no se entendía igual que lo entendemos hoy. ¿A qué me refiero? A que tenían muchos de los que leyeron esta carta por primera vez, pues el recuerdo de Jesucristo, si no bien como contemporáneo, pero como algo relativamente cercano en tiempo. Y lo que está diciendo aquí la escritura es que es el mismo, ese mismo del cual se escuchó hace unos años o algunas décadas, pues es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y entonces el entendimiento de Jesucristo como redentor, pero también como Hijo eterno de Dios, pues se hace latente y se hace presente en estos textos que leemos. Más aún, en estos últimos 2 o 3 que leímos, lo que quiero enfatizar es la última parte de la respuesta 21, que dice: y así era y permanece para siempre, Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona.
Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Efectivamente, hombre, no un fantasma, eh, no una ilusión. Efectivamente, hombre, pero también efectivamente Dios. Este, este Jesucristo, este hombre que cumplió las profecías, las cosas que estaban escritas de él en los profetas, en los salmos, en toda la escritura. Él es el redentor de este mundo. Y ya solo entonces para terminar, hermanos, voy a darle lectura otra vez a la pregunta y respuesta. 21. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios, se hizo hombre y así era y permanece para siempre, Dios y hombre, en dos naturalezas distintas y una sola persona. Bueno, hermanos, pues aquí terminamos brevemente este estudio de la pregunta 21 y seguiremos en contacto próximamente. Les volvemos a mandar un saludo a mi esposa y yo en donde quiera que se encuentren.